Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bien, mi nombre es David Navarro y en el día de hoy el tema que vamos a hablar es de cómo formar boxeadores de alto rendimiento. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que en el boxeo no hay una verdad absoluta. A esto me refiero que cada entrenador va a tener su forma de entrenar, su forma de preparar, más allá de sus errores o aciertos. Tenemos que tener en cuenta que el boxeo es un deporte en donde para formar a un atleta de esta disciplina van a haber muchos factores que tengan que ver, ¿no? Muchos campos disciplinarios tendrían que intervenir para la formación de un atleta de esta magnitud. Cuenta también que el deportista en su totalidad es una persona formada por mente, cuerpo y espíritu. Bien, hay que encontrar un equilibrio para poder encarar un trabajo que abarque, como bien dijimos nosotros, la totalidad de un ser boxeador, ¿no? Cada uno desde su experiencia o de su aprendizaje y desde su personalidad tiene una forma distinta de formar, pero hay algo clave que no se puede escapar de nuestras manos: es la exigencia disciplinaria y el resguardo de integridad del deportista. Bien, entonces nuestro primer punto clave es cómo formar boxeadores de alto rendimiento, teniendo en cuenta nosotros hablamos de boxeadores de alto rendimiento, supongamos que a partir de la pelea número 12 para arriba, ¿no? Puede ser que un poco antes también. Pasa que el boxeo tiene algo muy particular, es que nosotros les hacemos debutar a un pibe, a un boxeador, y capaz después lo queremos llevar a un torneo nacional, por así decirlo, y teniendo 2 peleas se enfrenta a alguien que tiene 20, 30, 50 peleas. Son cosas que suelen pasar, que a veces en los torneos no hay una equivalencia. Distintos son en los eventos. En los eventos o veladas sí se rige por equivalencia, ¿no? Entonces nosotros ya desde que hace la 4ª pelea en adelante, nosotros tenemos que pensar en cómo lo vamos a preparar. Pero vamos a ir paso por paso entonces. ¿Cómo formar boxeadores de alto rendimiento? Y como bien decía, el hecho de ser boxeador ya implica una exigencia muy alta, ¿no? Nosotros acá tenemos que tener en cuenta primero qué es el boxeo. Es lo primero que nosotros tenemos que saber como entrenadores, y también el deportista tiene que saber qué es el boxeo. El boxeo es un deporte, ¿no? ¿Qué es el boxeo? Nosotros vamos a hacer como una pequeña introducción para después ya interiorizar más en el fondo lo que nosotros queremos ver hoy, que es cómo formar boxeadores, pero esta introducción nos va a llevar un tiempito. Entonces, nosotros primero tenemos que entender qué es el boxeo. El boxeo es un deporte. El reglamento lo especifica de esta manera. Del concepto de boxeo, entiéndase por boxeo, a los fines de este reglamento, la práctica deportiva con puños cerrados y enguantados entre 2 adversarios reglamentariamente habilitados en equivalentes condiciones técnicas y físicas, uniformados, siendo la contienda controlada por autoridades deportivas designadas oficialmente, las que harán cumplir y respetar las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a una práctica correcta y honesta. Bien, entonces seguimos. Recién vimos reglamentariamente cómo está definido lo que es el boxeo, el concepto de boxeo, pero nosotros lo vamos a resumir. Entonces decimos: el boxeo es un deporte federado, por lo que quiere decir que hay entidades que regulan esta actividad, que después lo que vamos a ver. Ahora nosotros tenemos que entender qué es ser un boxeador. Un boxeador es un alumno que va 2, 3 o 4 meses al gimnasio. No. Para ser boxeador hay requisitos específicos. Primero, concepto de boxeador. De la definición de boxeador o boxeadora: es denominado boxeador el atleta que, debidamente habilitado, conveniente, preparado y dotado de requisitos técnicos y físicos, enfrenta a adversarios en equivalentes condiciones en local apropiado, sobre el ring reglamentario y bajo las observancias de las reglas oficiales que subordinan la práctica regular del boxeo. Él o la boxeadora en sus combates
se obliga a practicar un boxeo limpio y correcto, procurando obtener la victoria con el cumplimiento estricto de las disposiciones reglamentarias, evitando producir lesiones por infracción a las mismas. Bien, entonces ahí nosotros vimos recién cómo el reglamento argentino de boxeo define lo que es ser boxeador. Dice una parte muy importante que es estar habilitado. Estar habilitado quiere decir que entra dentro de los requisitos para ser boxeador. Entonces no es una persona que entrena boxeo, ya es un boxeador, no. Boxeador son aquellos deportistas que cumplen los siguientes requisitos. Bien. Nosotros siempre tenemos entonces que evaluar el nivel técnico, las condiciones físicas, estén en óptimas condiciones y, como bien dijimos, la licencia nacional. Es uno de los requisitos para que sea boxeador. Tener la licencia nacional de boxeador, en este caso amateur, ¿no? Y acá nos vamos a parar. Hoy nosotros vamos a hablar de boxeador amateur, ya que son distintas las reglas de un boxeador profesional y amateur, pero también lo vamos a poner ahí como para que sepan, porque les recuerdo que el tema principal que nosotros vamos a ver es cómo formar un boxeador de alto rendimiento, siempre hablando de la etapa amateur, ¿bien? Pero lo vamos a presentar acá para que se vayan orientando. Yo por ahí hablo esto como para algunos capaz es muy obvio, ¿no? Para algunos dicen, bueno, pero esto ya es resabido, ¿ven? Hay gente que todavía no lo sabe, hay gente que recién se está metiendo en el ámbito del boxeo. Alumnos que quieren, por ahí arrancan por el recreativo, como lo dijimos en un video anterior, pero que después quieren ser competidores. Entonces también está bueno que ellos sepan estas cosas como para que se orienten, porque para obtener la licencia amateur, por ejemplo, hay unos requisitos médicos que el reglamento también lo especifica, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, licencia amateur. Entonces el boxeo está dividido en boxeador amateur y boxeador profesional. Nosotros vamos a ver esto específicamente. Como dijimos, a partir de la 4 o 12 peleas ya tenemos que pensar en formar un boxeador de alto rendimiento, porque ya a estas alturas nos van a ir tocando rivales que están en óptimas condiciones. Nosotros hablábamos de que hay entidades que regulan esta actividad. Estas entidades son Federación Argentina de Boxeo a nivel nacional, federaciones provinciales o comisiones. Bien, vamos a anotar así nomás, comisiones locales. Bien, esto a nivel ciudad, municipalidad, a nivel provincial, no todas las provincias tienen federaciones, y a nivel nacional. Bien, cada uno cumple una función, y como este tema no es el que vamos a interiorizar hoy, pero son estas las entidades que regulan la práctica del boxeo. Bien, hay un reglamento específico que regula la disciplina a nivel competencia, torneos, veladas, por así decirlo, las reglas del juego. También regula al competidor, a los dirigentes, a los técnicos, ¿no? Ahora, dicho esto, nosotros entonces vamos a pasar a la otra etapa que nosotros vamos a ir ya desglosando un poquito. Vamos a hablar de cómo formar boxeadores, primero a nivel individual. Esto no quiere decir que el boxeador se entrena solo, siempre se entrena en equipo, pero vamos a hablar de formación a nivel individual. Bien, disculpen la letra, porque después de esto también va a tener mucho que ver si nosotros queremos formar equipos. Formar equipos, esto sería a nivel club. Equipos, nivel club. Y esto también va a tener que ver después a la hora de hablar de selecciones, ¿no? Las selecciones pueden ser provincial, o nacional. Bien, ahí se entiende un poquito, nacional. Nosotros no vamos a especificar directamente en esto, pero después más adelante también vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo formar un equipo de boxeadores,
de cuántos, en cuántas categorías, después cómo poder trabajar en el aspecto estratégico para formar bien las selecciones. Es muy sabido que a veces las selecciones no tienen concentraciones, van a competir, por así decirlo, así al azar, sin tener un plan previo, sin tener concentraciones con el cuerpo técnico, y eso por ahí apareja y atrae malos resultados, porque es la realidad. Entonces por eso la finalidad de este video es poder compartir conocimiento. Yo no digo que tenga la verdad, pero sí digo que todos tenemos un poquito de algo como para empezar a alimentar y que nuestro boxeo empiece a tener niveles, en algunos lados ya está, pero empieza a tener niveles altos, ¿no? Porque todo empieza desde acá, desde el amateurismo. Entonces nos gustaría que el día de mañana tengamos muchísimo más campeones mundiales, profesionales, pero esta es la base, ¿bien? Entonces, lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que no nos debemos de apresurar para el debut, ¿bien? El reglamento establece que a partir de los 6 meses o de los 12 meses ya puede debutar, pero yo diría que nunca hay que apresurarse, ¿no? Por ahí en el afán de querer hacerlo pelear enseguida, capaz entrena 3, 4, 6 meses, lo hacemos pelear, se lleva una desilusión, capaz lo golpean mucho y después ya ese boxeador o boxeadora ya no quiere saber nada del gimnasio, se va, y eso es un fracaso para nosotros, ¿no? De esos errores tenemos que ir aprendiendo. No apresurarnos, como entrenador, no ser ansiosos. ¿Cómo vamos a priorizar el entrenamiento? Y esto es acá donde nosotros nos empieza a importar un poquito más, ¿bien? Vamos a hacer acá punto 6. ¿Cómo priorizar el entrenamiento? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vamos a priorizar el entrenamiento? Para obtener un mejor desarrollo técnico, táctico, físico, ¿no? Es donde acá nosotros empezamos a ver si empezamos a meter 2 turnos de entrenamiento o 3 turnos, ¿bien? Pero en los turnos de entrenamiento no se hace el mismo entrenamiento, ¿bien? Y acá hay una, por así decirlo, hay como una ley a seguir, que es, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, lo usan mucho, es que por la mañana entrenan la parte física, ¿no? No sé si están haciendo un entrenamiento de aumento de la fuerza máxima. Eso lo hacen en el primer turno, que sería la mañana, y después a la tarde hacen solamente bolsa. Es un ejemplo muy básico que les doy, que esto lo vamos a ir viendo después más a fondo. No, pero tengamos en cuenta que si hacemos 2 turnos o 3 turnos, tiene una finalidad de hacer esos 3 turnos. Pero en esos 2 o 3 turnos no se hace lo mismo, ¿bien? No hacemos lo mismo. Eso para aclarar simplemente. No hacemos lo mismo, ¿bien? Entonces después nosotros vamos a ver bien este punto, que es cuál es la finalidad de separar los entrenamientos en turno, ¿bien? Como les recuerdo, esto es una introducción. Bien, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Acá va a jugar mucho la voluntad y predisposición por parte del atleta para afrontar todos los desafíos y exigencias que vienen por delante. O sea, nosotros hablamos de voluntad porque está por encima de la motivación, ¿no? Porque cuando no hay motivación, entonces la voluntad es el motor que impulsa a hacer lo que hay que hacer, a hacer lo necesario. Y esta frase la saqué de un autor argentino que dice en su libro: hacer lo necesario no es hacer lo que yo quiero, sino lo que debo, ¿no? Y justamente el boxeo no demanda esta exigencia obligatoria. Porque si el entrenador permite que su boxeador se relaje, ¿no? Y por no querer quedarse sin boxeadores o por querer mantenerlo en el club para tener más boxeadores para presentar, le permite eso, ¿no? Que se relaje. Yo creo que cuando nosotros como entrenadores somos permisivos, ahí es donde estamos errando, ¿no? Porque nosotros debemos de evaluar primero, debemos de evaluar, y esto lo vamos a anotar, vamos a borrar por acá, así anotamos todo de vuelta. Debemos de evaluar si el boxeador, no, esto para que vayan teniendo en cuenta, evaluar si el boxeador o la boxeadora tiene el mérito suficiente para competir, ¿no? Vamos a poner evaluar los méritos. Esto es importante. Que no porque tiene talento o es bueno, yo quiero sumar al equipo, va a faltar a todo el entrenamiento, aparece 2 o 3 días antes y nosotros le decimos, ah, bueno, dale, pelea. No, nosotros tenemos que evaluar los méritos, ¿no?
si tiene los méritos suficientes, ya que por delante de todo, y esto es importantísimo, por delante de todo, primero está la integridad física del deportista, ¿no? Está la integridad física. Vamos a anotarlo, yo voy anotando más o menos las cositas que son bastante importantes y que les pueden ser de mucha utilidad. Física y mental. Crean o no, lo que más duele a veces, por más que quedemos con el cuerpo entero, lo que más duele a veces son las derrotas y el tipo de derrota. Por eso yo digo, la preparación tiene que ser muy exigente, ¿no? Para prepararlos para cualquier situación. Primero que nada está la integridad física del deportista y mental, física y mental. Y segundo, está la responsabilidad mía como entrenador. Voy a anotar solamente responsabilidad. Eso ya no corresponde a los entrenadores. Responsabilidad, ¿no? La responsabilidad ética, moral y legal sobre todas las cosas. Entonces acá yo lo que voy a anotar, lo que es más importante es legal, ¿no? Lo ético y lo moral, guardémoslo para nuestra conciencia, que es lo más importante, pero lo que más va a tener repercusión el día de mañana, si a uno de nuestros boxeadores le llega a pasar algo arriba del ring, van a ser consecuencias legales, no solamente que nos saquen la licencia. Dios lo que era, pasen cosas que a uno lo lleve a un juicio, ¿no? Por no saber cuidar la integridad física y mental del deportista. Ya un deportista está a cargo del entrenador. ¿Por qué? Porque el boxeo es un deporte donde hay máximo impacto, tanto en la cabeza, en el tronco, y el riesgo de nocaut va a existir siempre, ¿no? Entonces la seguridad del boxeador va a estar dada por el tipo de preparación que tenga, ¿bien? Por lo que su responsabilidad va a ser cumplir con los entrenamientos, y la responsabilidad del técnico, del entrenador, va a ser exigir que el atleta cumpla con su responsabilidad, que es entrenar, ¿no? Bien, esto sería como una introducción. En la segunda parte vamos a ver ya directamente desde la preparación. Técnica, táctica, física, estrategia que se van a utilizar, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que evitar es la improvisación. No permitir que compitan solo porque sí nomás, o para rellenar un equipo, o para rellenar un evento, sino tener un plan de acción que nos permita aumentar el desarrollo deportivo de nuestros atletas. Bien, esto lo vamos a ver en la segunda parte.